También en este tema, y autor importante también para segundo de bachillerato, nos encontramos a Kant, el deontologismo de Kant. Es un autor que entra en selectividad, siempre ha entrado, o sea que en todos los temarios que ha habido a lo largo de las leyes que nos hemos ido encontrando es un autor fundamental porque siempre ha estado ahí. Por lo tanto, todo lo que aparece de Kant, ya sabéis, y lo he dicho en clase, hay que darlo. Pues bien, esta vez vamos a hablar de su modelo ético. Vamos a hablar de conceptos importantes dentro de este modelo ético, que el año que viene ampliaremos y desarrollaremos en segundo de bachillerato. Y sobre todo lo que me interesa es que os queden 4 ideas básicas muy claras dentro de la ética de Kant y también pues que sepáis pues esos términos que Kant va a utilizar, pues qué significan para poder emplearlos y utilizarlos de forma adecuada. Bien, Kant nos va a plantear una ética muy distinta a las anteriores que hasta sus días habían planteado otros autores. A esas éticas Kant las va a llamar éticas materiales. ¿Por qué? Pues por las características que tiene. Da igual la ética de Aristóteles, da igual la ética de Platón, la de Santo Tomás, es decir, otros autores anteriores a Kant, todas comparten la misma línea según este autor y van a fallar también en los mismos problemas. Por eso él propone una ética que cree que soluciona esos problemas y nos da una nueva visión y unas nuevas pautas mucho mejores y sobre todo mucho más libres para poder decidir y actuar nosotros en cada momento. Bien, ¿por qué Kant nos va a plantear esto? Porque él se da cuenta que a lo largo de la historia de la filosofía no hay un acuerdo para proponer un único modelo ético a lo largo de la historia. Es decir, dependiendo del autor en el cual nosotros nos encontremos, algunos van a hablar del fin del ser humano es el placer, otros van a hablar de la felicidad. Autores religiosos van a hablar también de que el fin del ser humano es llegar a la presencia divina, por lo tanto es esa felicidad trascendental que se consigue en otro mundo. No hay un acuerdo, es decir, no hay un convenio donde todos esos autores hayan puesto de acuerdo o haya un algo y que de esta manera pues facilite y nos permita el poder tener, ya os digo, esa única idea básica que todo el mundo podíamos tener. Bien, la idea es la siguiente, todas estas éticas Kant las llama materiales porque nos van a dar un contenido específico al cual nosotros aspiramos, es decir, nos van a dar más pautas que nosotros tenemos que ir siguiendo y se supone que si yo sigo esas pautas conseguiré el fin que se me está prometiendo. ¿Vale? Entonces, realmente yo lo único que hago es seguir las instrucciones que se me están dando, seguir esas ideas que se me están dando para poder conseguir a su vez el objetivo que se me ha marcado. Esa es la idea de estas éticas materiales según Kant. Entonces, los inconvenientes de estas éticas van a ser 3 sobre todo. Primero, es que las normas son hipotéticas, es decir, sirven para ayudarnos a alcanzar el bien supremo, solo para eso. Es decir, nosotros vamos a hacer las cosas como medio para conseguir ese bien supremo. Es decir, no hacemos algo porque yo considere que es bueno ese algo. Es decir, yo no digo la verdad porque considero que es bueno decir la verdad. Lo digo porque si lo hago, se supone que luego conseguiré esa recompensa. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que sea creyente, ¿no? Sigue los mandamientos. ¿Por qué? Porque considera que siguiendo esos mandamientos llegará luego al cielo, llegará a presencia divina, llegará a esa felicidad. Es decir, no respeta el no matar o no robar porque considere que está bien el no hacer eso, sino que simplemente lo hace guiado por ese fin, guiado por ese objetivo que se le ha propuesto y que se le ha dado de un principio. En Aristóteles, por ejemplo, pasaba lo mismo, es decir, la virtud es el punto medio, tienes que seguir ese punto medio a lo largo de hacer tus acciones. No lo haces porque consideras que es lo mejor, lo haces porque se supone que así el día de mañana llegarás a ser feliz. ¿Vale? Entonces eso es lo que es una norma hipotética. ¿Vale? Cuando yo no hago esa norma porque considero que es buena, sino porque luego me voy a encontrar con ese objetivo marcado. También dice Kant, estas éticas son heterónomas, es decir, que no son elegidas por el sujeto, sino que vienen dadas por algo o por alguien fuera externo, ¿vale? Superior o que nosotros consideramos superior y que lo aceptamos, ¿vale? Por lo tanto, las normas nos vienen dadas, por ejemplo, los mandamientos, como os decía, nos vienen dados por Dios, ¿no? Aristóteles nos da una idea, es decir, la virtud es esto. Nosotros lo único que hacemos es aceptarlo, simplemente, no creamos esa norma, no nos inventamos esa norma, simplemente aceptamos esa idea y la llevamos a la práctica. Y luego también dice que son a posteriori, es decir, que para saber cómo nos tenemos que comportar, esto se debe basar en la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que yo no sé realmente si lo que estoy haciendo me va a funcionar
hasta que no lo experimento. Y eso es lo que nos dice Kant. Ahí está el problema. Porque lo mismo, después de una vida entera dedicada a seguir esos patrones y esas normas dictadas desde fuera, esperando esa felicidad, cuando llego a ese fin resulta que no llego a esa felicidad o que esa felicidad no es realmente lo que yo estaba buscando. Es decir, no sé si es lo que yo busco hasta que no lo encuentro. Y el problema es que yo para ello voy a emplear mucho tiempo de mi vida hasta que lo descubra. Yo en clase siempre os pongo un ejemplo, es como cuando os dicen, pues tal sitio está muy bien, os va a encantar, está estupendamente, ¿no? Y tenéis mucha expectativa y muchas ganas de ir, pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta que no vayáis realmente no sabéis si os gusta. Puede ser que vayáis y os llevéis un chasco. ¿Por qué? Porque resulta que después de todas las ilusiones que os habéis creado, no era realmente lo que esperabais, ¿no? Eso ha pasado, nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Con una película que queréis ver o alguna cosa así. Entonces ese es el problema, que hasta que no lo experimentamos no sabemos si son ciertas estas éticas, ¿vale? Entonces empleamos mucho tiempo de nuestra vida y luego ya no podemos volver atrás. Entonces, ante estos problemas, nos dice Kant, él va a proponer lo que llamará una ética formal. Ética formal es la ética kantiana, la suya, donde nos va a dar una serie de características que solucionan los problemas que anteriormente os he explicado que tiene una ética material. ¿Por qué? Porque una ética formal, nos dice Kant, no debe depender de ninguna condición, es decir, debe ser válida, debe ser necesaria para todo el mundo. Una ética formal no nos va a marcar un objetivo a todos, que todos tenemos que conseguir, no. Nos va a dar una serie de pautas, de fórmulas que yo puedo aplicar en cada caso, en mi caso, cada persona puede aplicar en su caso individual. Por lo tanto, no nos están generalizando de esa manera, de decir todos sois iguales, todos estáis cortados por el mismo patrón, todos queréis lo mismo. No. Simplemente nos va a dar, ya os digo, una fórmula que cada persona a sus circunstancias, a sus deseos, a sus inquietudes puede aplicar. ¿Vale? Puede aplicar. Nosotros lo vamos a llenar y por lo tanto nosotros, siguiendo esa fórmula, vamos a poder tener ese comportamiento ético. Pero no nos van a decir el qué, cuál es el fin que yo tengo que buscar. Luego también las éticas formales son autónomas, es decir, Kant no nos va a dar ninguna norma que yo debo seguir para alcanzar ese fin que yo estoy buscando, no, sino que Kant lo que va a hacer es lo siguiente, nos va a decir cada uno, cada persona, cada ser debe crear esas normas que le valgan para conseguir ese fin. ¿Vale? Entonces cada uno es libre de crear sus propias normas y así de esa manera la persona es autónoma, es libre, porque decide en cada momento qué es lo que quiere hacer. Obviamente, vamos a ir viendo yo qué es lo que voy a decidir, lo que considero que es bueno, para mí y para todos. Entonces, claro, ahí es donde va a estar un poco la jugada. Yo voy a decir la verdad porque considero que es bueno decir la verdad y creo que es bueno que todo el mundo diga la verdad. Entonces, por eso la digo. No la digo para luego conseguir otra cosa, no, lo digo porque yo considero que es bueno. Y me diréis, pero bueno, esto en clase a veces pasa, ¿no? Si alguien considera que es bueno decir la mentira, entonces está justificado decirla. Ya, pero entonces también justifica que los demás le mientan a él. ¿Y nos gusta que nos mientan? No. Por lo tanto, no lo hago. ¿Vale? No lo hago. Digo la verdad porque yo también quiero que me digan la verdad, porque creo que es lo bueno para todos. Ya está un poco la jugada, ¿vale? Y luego también son a priori, ¿por qué? Porque no dependen de la experiencia. Es decir, por ejemplo, el tratar a la gente con respeto, yo ya sé que es algo bueno sin necesidad de probarlo. ¿Por qué? Porque yo también creo que es bueno que me traten con respeto y por lo tanto ya lo sé, no necesito meterme en el mundo del día a día, ¿no? Para saber que eso es algo cierto, para saber que eso es algo bueno. Entonces no necesito experimentar estas directrices, ya sé por sí mismas que son buenas. Entonces, la ética formal de Kant lo que hace es eso, no nos da órdenes, no nos prohíbe cosas en concreto, sino que se va a la forma que deben tener esos mandatos. Kant nos va a dar fórmulas, es como en matemáticas o como en física, ¿no? Nosotros tenemos una serie de fórmulas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la fórmula es esta, ¿no? Y yo luego esa fórmula la aplico a cada problema, es decir, le voy a dar datos en concreto. Pues esto es igual, Kant nos va a dar una fórmula a la cual yo puedo coger y aplicar a mi vida en concreto. Y eso lo podemos hacer todos en cualquier circunstancia. Entonces, esas fórmulas van a ser máximas, ¿vale? Todos estos términos son importantes. Una máxima es una regla de conducta individual que el sujeto elabora autónomamente, es decir, son las normas que yo a mí mismo me doy para comportarme como yo considero que me debo comportar. Entonces, de esta manera, soy yo el creador de mis normas y soy yo el que juzga si he cumplido o no cumplido con esas normas.
¿Entendido? Entonces, si yo digo que tengo que decir la verdad, lo digo porque yo creo que es lo bueno. Y debo hacerlo, ¿por qué? Porque soy yo el que crea esa norma. Ya no me viene nada de fuera. Entonces, si yo ahora fallo, me estoy fallando a mí mismo. ¿Entendido? Entonces, mejor es, obviamente, ¿no? Por no tener luego esos remordimientos, ¿no? Debo cumplir con lo que yo estoy dando, porque para eso soy yo el creador de esa norma. ¿Entendido? Entonces, como veis, es todo lo contrario a la ética formal. Debo hacer lo que yo considero que va a hacer, que es bueno para todos, pero es que en ese todos estoy yo. Entonces, por eso debo hacer las cosas bien. Porque si justifico el mal, estoy justificando que los demás también me lo hagan. Es decir, yo debo ser fiel a mi pareja, por ejemplo, porque considero que lo debo ser y todo el mundo lo debe ser. ¿Vale? Si una persona justifica la infidelidad porque él es infiel, a su vez, ¿qué es lo que está justificando? Que la otra persona también le sea infiel. Y eso ya no nos gusta. ¿Vale? Entonces, claro, como veis, ¿vale? Es un arma de doble filo, es decir, solamente me vale para el bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo hago el mal, ese mal se puede volver contra mí. Y encima está justificado. Es decir, si tú has sido infiel, no te quejes que luego te han puesto a ti también los cuernos. Porque tú lo has hecho también. Y lo estás justificando de esa manera, según nos diría Kant. Entonces, solamente sigue ese mandato positivo porque es lo que justificas. Bueno, pues dentro de esto, Kant nos va a dar el imperativo categórico. El imperativo categórico es la forma específica a la que deben ajustarse esas máximas, es decir, esas normas que yo me voy a dar si queremos que sean moralmente válidas. Es decir, es esa fórmula que os decía. Una fórmula que yo luego puedo aplicar a cualquier cosa. Este año vamos a ver solamente una fórmula, ¿vale? Una fórmula del imperativo categórico. El año que viene veremos 3, ¿vale? Si veis, está en cursiva, ¿por qué? Porque es, por decirlo así, como la definición, ¿no?, que nos da Kant. Obra siempre según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Yo siempre digo lo mismo, que suena así en plan definición, que suena así bonito, ¿vale? Es una cosa que es importante que lo pongáis. ¿Qué es lo que significa? Que tú hagas lo que crees que todo el mundo deberíamos hacer porque es bueno para todos. Y en ese todos estoy yo también incluido. Por lo tanto, yo debo hacer lo que es bueno para todos. Y ahí, como os digo, pues entonces yo pienso que está bien decir la verdad, yo pienso que está bien respetar a los demás, yo pienso que está bien tratar con igualdad a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que está bien también ayudar a todo el mundo, y si todo el mundo hace eso, pues obviamente eso va a ser recíproco, ¿no? Entonces va a ser un modelo positivo, un modelo bonito, según Kant. Claro, yo aquí siempre os digo, y nos paramos un poco a debatir, todo esto me lleva mucho más tiempo, ¿vale? La ética de Kant normalmente os la explico en 2 clases porque os cuento muchos ejemplos, os pongo incluso algún vídeo también y hablamos de todo esto. La ética de Kant sobre el papel la verdad es que es muy bonita, porque claro, si todo el mundo hiciera el bien, porque considera que es lo bueno para todos, pues obviamente las cosas funcionarían muy bien. Pero yo siempre os digo en clase, pero bueno, iros a vuestra experiencia y pensad si todo el mundo tiene esa buena idea de actuar de esa forma, es decir, si todo el mundo actúa siempre a buena fe. Bueno, Kant piensa que el hombre es bueno por naturaleza, es una de las ideas que él plantea y que él piensa. Él está dentro de la ilustración, como ya vimos en su día en clase, y está muy movido por esos ideales ilustrados, la fe en la humanidad, en la bondad del ser humano y todo eso. Pero yo siempre lo planteo en clase, todo el mundo es así. Es decir, hay gente que se sale un poco de esa idea de ser buena y hacer las cosas buenas. Pues ahí ya un poco os lo dejo a vosotros que lo penséis, ya lo digo en clase, esto lo hablamos y lo planteamos. Bueno, ya para acabar, Kant, entonces, la ética de Kant también se dice que es una ética del deber, ¿vale? Una ética deontológica, ¿vale? Significa eso, ¿vale? Una ética del deber. ¿Por qué? Porque nos dice que una acción es moralmente correcta cuando la hacemos porque debemos hacerla, aunque nos desagrade o nos perjudique. Es decir, cuando una persona se marca que su deber es hacer eso, lo debe hacer, porque él se lo está marcando, aunque a veces eso te pueda perjudicar. Por ejemplo, yo digo, tengo que decir la verdad siempre porque creo que es lo bueno y lo que hay que hacer. Pero puede ser que en algún momento el decir la verdad me meta en algún problema. Pues lo debo hacer. ¿Por qué? Porque yo me he marcado esa norma. ¿Vale? Es decir, imaginaros, ¿no? La persona eso, ¿no? Uno de vosotros se marca esa norma, decís siempre la verdad, llega tarde a casa un día, se puede inventar una excusa para ver si cuela la cosa y no le castigan, pero en vez de hacerlo, dice la verdad, pues mira, si me he entretenido y he llegado tarde. ¿Por qué? Porque él se ha marcado esa norma moral. ¿Vale? Entonces, en ese caso, está haciendo lo que Kant dice, porque puede ser que nos perjudique, pero yo soy el que se marca esa norma, debo decir la verdad. ¿Vale? Entonces, Kant pensaba realmente que lo importante, cuando yo tengo que juzgar el comportamiento de las personas, no son los hechos, sino que es la intención. La intención.
Es decir, que alguien lo haga de buena voluntad. ¿Por qué? Porque de nada sirve que alguien haga las cosas sin tener esa buena voluntad. Yo siempre os pongo el caso, ¿vale? Yo os hago un poco un pequeño dilema y para que lo habléis y lo comentéis, ¿no? Imaginaos que tenéis un día un problema bastante gordo, ¿no? Y que uno de vuestros amigos tiene la voluntad de ayudaros, tiene la intención de ayudaros, hace cualquier cosa, pero en vez de ayudaros, sin querer os perjudica. ¿Vale? Sin querer os perjudica. Y otra persona que tampoco tenéis mucho trato con él, por una acción secundaria que él realiza, ¿vale? No tiene la intención, pero justamente os ayuda y os salva. Bien, os digo siempre, ¿en quién confiaréis más la próxima vez? Porque claro, vuestro amigo tenía la intención de ayudaros, pero os ha perjudicado. El otro, ni fu ni fa. Habéis tenido la suerte de que, efecto colateral, habéis sido beneficiados, pero no era su intención. Obviamente, según Kant os diría, me fío más del amigo, porque la próxima vez el amigo otra vez intentará ayudarme. El otro, si no le va, porque no le interesa, pasará de mí olímpicamente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es juzgar la intención, no los actos. ¿Por qué? Porque los actos de nada sirven si no tienen buena intención. ¿Entendido? Entonces las cosas, hacer o mirar bien esas intenciones. Una persona puede intentar hacer algo, pero resulta que justo no le sale bien. Eso nos puede pasar a todos, ¿vale? Ayudar a alguien y justamente no le sale bien, pero tenía esas intenciones, tenía ese sentimiento positivo y eso es lo bueno, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, esto sea un poco la ética de Kant así muy resumida. Importante todos estos conceptos y saber diferenciar entre ética material y ética formal. Ya os digo que en clase todo esto nos llevaría mucho más tiempo y os pondría algún vídeo para que lo entendierais más y todo eso, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que os quede clara la teoría dentro de la ética o de este tema de ética, ¿vale? De Kant. Cualquier duda, por supuesto, me escribís y me decís.